¿verdad? Para que tu marido sepa que él necesita pensar mientras los pastores hablamos con el marido, pero no te puedes divorciar. Entonces muchas veces hay necesidad de separaciones temporales mientras el marido entiende que su esposa no es un punching bag ni una bolsa para golpearla como estuvieras entrenando para ser boxeador. Entonces, una mujer no debe permitir que el marido abuse de ella físicamente, sobre todo cuando hay menores de edad. En tercer lugar, no significa que la mujer está obligada a mantener al esposo, al menos que el esposo esté discapacitado. Entonces, si tu esposo no trabaja y tiene 4 meses sin trabajar, no porque nunca entre trabajo, sino porque es un flojo, y ahí está en la hamaca con su coco, ¿verdad? Y con su agua de limón, y ni siquiera sale a buscar trabajo, y se acostumbra a que tú vayas a mantenerlo, en ese momento, ¿verdad? Él está violando una ley de Dios. Tú no tienes ya, ¿verdad?, por qué mantener a un holgazán ni a ningún haragán. En cuarto lugar, no significa quedar o estar bajo el mando o autoridad de alguien, ¿verdad? No significa que seas tratada como una esclava, como una sirvienta sin tener derechos, porque no es una dictadura el matrimonio. Entonces tú tienes derechos, tienes derecho de hablar, tienes derecho de expresarte y no tienes derecho, ¿verdad? Una cosa es servir y otra cosa es servilismo. Entonces Dios nos manda que seamos serviciales y que seamos siervos, pero otra cosa es el servilismo. Hay maridos que tienen un amante y conocemos casos, y ustedes lo saben muy bien, que tienen el descaro de traer al amante a la casa y decirle a la esposa: pues aquí ya llegó otra, ábrele un cuarto, prepárale la cama, imagínense nada más. Y la esposa: pues es que me dijeron que tengo que estar sujeta. Y eso no es mansedumbre, eso es mensedumbre. Entonces todas estas situaciones son por no entender claramente el significado de la palabra someterse o estar sujeta ahí. Entonces estas son las cosas principales, ¿verdad? Y finalmente, no significa que la mujer tenga sujeta. Una cosa es estar sujeta y otra cosa es que tengas tujeta. Entonces, ¿verdad? Hay que descartar completamente eso. Significa simplemente que la mujer reconoce: Señor, quiero someterme a ti, y tú me dices que la cabeza, el líder, el capitán del barco es mi marido. Entonces, yo quiero obedecerte porque te quiero obedecer a ti, Señor. Pero si mi marido rompe una ley o viola un mandamiento moral, yo entiendo que entonces la sujeción queda completamente invalidada. Es como un capitán, por ejemplo, en la guerra de Vietnam en los 60s, llegaron los soldados norteamericanos a las aldeas de Vietnam en la década de los 60s, y ellos tenían la obligación de matar a los enemigos. Pero llegó el momento en que muchos sargentos enloquecieron y obligaban a los soldados a matar civiles. No es como los civiles que están ahorita en Irak, que están armados y que traen hasta mujeres, traen ametralladoras. Los vietnamitas no estaban armados, y cuando regresaron a Estados Unidos les hicieron corte marcial, y los soldados dijeron, ¿verdad? Es que el sargento nos obligó. Y entonces el juez de la corte militar les contestó a los soldados: es que ustedes tienen una conciencia, y aunque el sargento te haya obligado a eso, tú sabes que el sargento estaba violando una ley internacional que prohíbe matar civiles, en la ley de Ginebra de Suiza. Entonces ellos fueron culpables y los condenaron a 15, 20 años de prisión por haber matado civiles cuando violaron una ley internacional de guerra. Entonces así es lo que sucede. Un capitán de un barco no puede obligar a los marineros a que se emborrachen, ¿verdad? Ni puede agarrar el timón: pues ahora vamos a darle para allá, porque entonces se está violando la ley naval y ellos tienen el derecho de sublevarse contra esas órdenes. Entonces estas situaciones son muy importantes que las consideremos para que podamos nosotros verdaderamente entender. En el libro de los Hechos dice la Biblia que las autoridades civiles les prohibieron a los apóstoles predicar. Los amenazaron, capítulo 4 de los Hechos. Y entonces los apóstoles les contestaron a las autoridades: juzguen si es de justo derecho delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a los hombres. Entonces, cuando el gobierno, lo dijimos en la mañana, cuando el gobierno civil
al cual nos tenemos que someter como ciudadanos. Saque una ley, se prohíben las iglesias, o se prohíbe leer la Biblia, o se prohíbe orar, o se prohíbe evangelizar, no podemos obedecer al gobierno civil. Lo obedecemos en todo, pero cuando ellos violan la ley superior de Dios que nos manda predicar el evangelio a toda criatura y no dejar de congregarnos, tenemos que hacerlo en contra de las mismas leyes. En Estados Unidos ahorita hay un debate fortísimo en el área moral. Quieren pasar leyes en 5 estados de Estados Unidos para que los pastores estén obligados a casar homosexuales. ¿Qué haces tú, los que me escuchan como pastor? ¿Qué haces? Cuando el gobierno te dice, te cierro la iglesia, porque si no los casan, van con el gobierno y le cierran la iglesia. ¿Qué haces? Los pastores tienen que desobedecer esta ley. Pues aunque me cierres la iglesia, no puedo casar a un hombre con un hombre, porque va en contra de las leyes morales de Dios. Me prostituyo, vendo mi ministerio y ya no soy fiel a la palabra de Dios. Miles de cristianos murieron en el Coliseo Romano, en el primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué? Porque no se inclinaron ante el César ni le llamaron Dios. Hay un caso muy importante de un esclavo que está en el libro del Apocalipsis, que cuando salieron a adorar al César en un coliseo, todo mundo, ¡ay César!, ¿verdad? ¡ay Hitler! Y en ese momento un esclavo se quedó parado y el César le dijo a un centurión, oye, ve con ese hombre y dile que qué le pasa, que necesita hincarse porque me tiene que reconocer como el Dios. Los césares obligaban que se les reconociera como dioses. Y entonces el esclavo le contestó y le dijo al centurión, ve y dile al centurión que si el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra del mundo. Lo quemaron vivo en una antorcha. Entonces tenemos en Hebreos capítulo 11 miles de ejemplos de mártires que prefirieron morir antes que violar las leyes morales de Dios. Muy bien. Entonces vemos en segundo lugar, ¿verdad?, que en Primera de Pedro capítulo 3, en segundo lugar, las mujeres, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, deben mostrar sobre todo a las mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos. ¿Qué debe hacer una mujer cristiana? ¿Qué conducta debe manifestar cuando su esposo no es cristiano? Escuchen lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados predicándoles el evangelio. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Ni en la Biblia del Mormón dice eso. Aparentemente hay una contradicción y encontramos esto en la Biblia. Una mujer lee esto y, oye, Señor, ¿me estás diciendo que no le diga ni pío, pío, pío a mi esposo? Ni que le ponga en el espejo como Sodoma has venido a hacer? Ni que le pegue un parche atrás en el saco y que le diga, borracho, el lago de fuego te espera? ¿No me estás diciendo eso, Señor? ¿Quién entonces cómo se va a convertir mi marido? ¿Por qué me mandas algo donde me estás diciendo que prediquemos el evangelio? Aparentemente hay una contradicción, ¿no es verdad? ¿Por qué dice Dios a las mujeres que están casadas con hombres no cristianos que no les hablen de Cristo, que no les digan nada? Entonces, ¿qué hago, Señor? Sin palabra, por tu conducta. Considerando vuestra conducta, versículo 2, casta y respetuosa. Dios conoce la naturaleza del varón. Y si muchos varones no lo sabían y las mujeres tampoco, los varones somos más centrados en nosotros mismos, más egoístas y más vanidosos que las mujeres. Es mucho más fácil que una mujer se abra para exteriorizar sus sentimientos que un varón. Y ustedes lo saben muy bien. Una mujer busca siempre, vamos con un consejero y el varón, yo no necesito que el pastor me diga nada. Así somos los hombres por naturaleza. Dios tiene que quebrantarnos
y humillarnos para hacernos entender que no somos dioses y que también necesitamos exteriorizar nuestras emociones y reconocer las veces que hemos fallado delante de Él, si queremos salvar nuestra familia. Entonces Dios sabe que si una mujer es cristiana y le comienza a hablar a un marido que no es cristiano, el marido va a reaccionar así. Tú a mí, ¿qué me tienes que enseñar? Ahí sí, de la noche a la mañana muy santita, ¿no? Muy religiosa, ¿verdad? Monja, pues vete al monasterio mejor, o vete mejor allá con las monjas. Y los maridos, así es como reacciona un hombre que no es cristiano cuando la mujer llega, pues ya soy cristiana, y ya la Biblia y el marido, ¿verdad? Dice, ¿de qué me estás hablando? Parece marciana, ya te va a contestar. Dios sabe perfectamente bien que Dios va a usar otras personas en su trabajo, en la ruta 100, en el tranvía, en el viaje, en el avión. Dios tiene muchas cosas para hacer que tu marido venga a Cristo, pero es necesario que tú con tu conducta, tu marido comience a descubrir no lo que le dices, sino tu cambio de actitud. De repente llega tu marido y están tus huevitos. Oye, ¿y esta qué le pasa? No, si es cierto, está mucho más tranquila conmigo. ¿Qué se me ofrece? Aquí están tus pantuflitas, mi amor, etcétera, etcétera. Y quítate aquí. Y me contesta, en lugar de maldecirme, me bendice, etcétera, etcétera. Y esta actitud de la mujer hacia el hombre hace que el hombre comience a considerar y a tomar en serio que algo le sucedió a su esposa que es en serio verdaderamente. Esta es la sabiduría de Dios. No le hables a tu marido. Ahora, si tu marido te da permiso y está abierto, qué bendición, ¿verdad? A ver, háblame de tu Biblia. O a ver, que le digas, ¿puedo orar por ti, Pancho Elotes? Y pues sí puedes orar por mí, ¿verdad? Ya estás del otro lado. Cuando un hombre, ¿verdad?, permite ya que, o me permites antes de acostarnos leerte un pasaje de la Biblia, no, ya guarda esa cochinada de tu Biblia y no me vuelvas a hablar de eso. Ya no le vuelvas a tocar el asunto y ya sabes que no es por ahí. No le vuelves a hablar de Cristo. Dejas que Dios actúe en su corazón. Es un consejo muy importante, ¿verdad? Porque Dios sabe que un varón no creyente es orgulloso, macho, camacho, y se cree autosuficiente, que no necesitamos el consejo jamás de la esposa, por lo que si la esposa trata de evangelizarlo, lo más probable es que vas a empeorar la situación. Vas, ¿verdad?, a fracasar. La llave es, ¿verdad?, que tú obedezcas lo que dice Dios y que actúes con tus acciones, con tu conducta, con tu bondad, con tu amor, con tu paciencia, con tu tolerancia, pero nunca permitiendo que te ponga las manos encima. En tercer lugar, vamos a Tito Capotito, antes de Pedro, no se vayan tan lejos, está Santiago, Hebreos y encontramos a Tito. El tercer consejo a las mujeres, dice Tito capítulo 2, del 3 al 5. Las ancianas, hasta para las viejitas hay. Hasta para las viejitas hay. ¿Cómo que no? Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. En otras palabras, dice la Biblia, venerables, dignas, no calumniadoras, o sea, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios sabe que todos nosotros, no importa la edad que tengamos, somos sus embajadores. Un cristiano está representando a un reino invisible aquí en un mundo visible, físico y terrenal. ¿Se imaginan ustedes a un presidente que mande a su embajador a otra nación vestido de limosnero? Nadie lo recibiría. Dice el dicho, como te ven, te tratan. Entonces, qué triste es que una mujer, al llegar a los 50, 60 años de edad, comience a olvidarse de su arreglo personal. Y antes la viejita toda despeinada y te dicen Brujilda de Metepec. O sea, comienzan las mujeres muchas a abandonarse
Y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que la mujer, no importa que llegue hasta los 80, 90 años de edad, siempre trates. Nosotros teníamos una abuela materna, la mamá de mi madre, y nuestra abuelita se convirtió como a los 70 años se convirtió, se murió como de 95, 96. Mi abuela materna, por eso mi mamá todavía trae tantas pilas, ¿verdad? Porque heredó traemos buena madera para llegar a esa edad. Y yo llegaba a casa de mi abuela a los 80 años de edad y a las 8 de la mañana estaba prendidita, quemaba los pesadores con un cerillo y se enchinaba, no, creo que ya no lo usan, ¿verdad? Se enchinaba las pestañitas con lo quemado del prendedor o de la cosa que usan para el pelo. Se ponía su loción Sanborns porque no tenía mucho dinero. Tenía una blusa remendada por todos lados con su medallón, su saquito, su peinadito, su pelo largo, blanco, blanco, blanco. Pero a las 8 de la mañana era una dama, nuestra abuelita. Nunca me acuerdo haberla visto despeinada. Despeinada, jaja, jaja. ¿Se acuerdan de la canción? Despeinada. Nunca le cantaron esa canción a mi abuela. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Las ancianas no se abandonen. En el lenguaje moderno, no se abandonen. Mantengan su porte, sean elegantes, sean bien vestidas. La pobreza no es justificación para no arreglarte bien. Entonces, qué horrible es, ¿verdad?, ver una mujer desarreglada. Y dice la Biblia también que es impresionante cuando una mujer viene a la iglesia y cumple la iglesia y el marido llega y el lavabo está lleno de trastes sucios. Le hace así el marido a los muebles llenos de polvo y es muy santa y muy consagrada, pero la mujer se le olvida que antes de la iglesia su responsabilidad es su casa. Entonces, antes de venir a la iglesia y aleluya y gloria a Dios, asegúrate que tu casa, la basura está en su lugar, los platos están limpios, mantén tu hogar decente y honroso, ¿verdad? Porque no hay cosa más horrible para un hombre que llegar a su casa y encontrar todo tirado. Entonces, todas estas cuestiones tan pequeñas, que parecen detalles insignificantes, son importantes para Dios. Porque todas estas cosas, como dicen las zorras, se comen las uvas. Y son los detalles, los pequeños detalles, los que se van amontonando hasta que llegue el marido y dice, ¿con quién me casé? Me levanto y no se pone ni desodorante, sus medias huelen a queso manchego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Además, ronca como dinosaurio. Y todas estas cuestiones hacen que se vaya minando, debilitando, ¿verdad? Otros dicen, no, es que no sueña como dinosaurio, sueña como las cuijas. Me dijo un hombre hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo sueñan las cuijas? Dice, bueno, y vamos a 1 Timoteo y vemos la cuarta necesidad y responsabilidad de una mujer. Vimos algo de esto esta mañana. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Y dice así el apóstol Pablo a las mujeres, 1 Timoteo 2, del 9 a 10. Asimismo que las mujeres se atavíen, o sea, se vistan. Dios quiere que le pongas importancia a la manera como te vistes. Está hablándoles a las mujeres cristianas. Vístanse con ropa decorosa, o sea, la palabra decorosa es decente. En otras palabras, una mujer cristiana nunca se viste con un escote hasta por acá. Una mujer cristiana no se pone minifalda. Una mujer cristiana no se pone pantalones que parece que se los metió con carnero, con aceite de carnero. Ni camina como licuador en la calle, moviéndose para todos lados, veréis, angoloteándose por todos lados, para llamar la atención sobre su cuerpo. Porque eso hazlo con tu esposo en la noche. Si tu esposo quiere que le bailes la danza de los 7 velos antes de acostarse, baile la, ¿verdad? Y ponte, si quieres, como hawaiana, ¿verdad? Ponte con bikini, ponte como quieras. Dentro del matrimonio todas estas cosas se valen, ¿verdad? Y si quieren hacer una fiesta hawaiana ahí en la cama, ¿verdad? Háganla, no hay ningún problema.
pero es para que tu esposo, mi cuerpo es para ti, para poder exhibirlo ante ti, ¿verdad? Y no es pecado que una mujer se ponga sensual con su esposo, al contrario, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? El hombre, como dijimos, es atraído, pero con tu esposo, pero nunca para otros hombres. ¿Para qué te quieres vestir atractiva para que te miren otros hombres? Tú ya saliste del mercado. Ya no estamos en el mercado. Cuando tenemos este anillo aquí, nos indica simplemente que ya no estamos a la venta. Ya nadie nos puede comprar, ya nos compraron por precio el Señor Jesucristo. Y trajo una esposa, te trajo un esposo para que ahora le pertenezcas a Él. Ya no tienes por qué vestirte para atraer la atención de otros hombres, ya no estás en el mercado. Entonces, si tú te vistes de esa forma es porque todavía hay mucho ego, mucha vanidad y te sigue gustando que te vean otros hombres. Y puedes meter en problemas a tu propio esposo también, que se vistan con ropa decorosa y dice enseguida con pudor. Y esta palabra significa aídos en el griego, con respeto a la moral. ¿Por qué? Porque las tentaciones a los hombres les entran por los ojos. Y precisamente hay tantas violaciones, tanta pornografía y tanta cosa, ¿verdad? Porque por todos lados ya volteamos y unos cartulinas con mujeres casi desnudas, hombres también ya casi exhibiendo ropa interior. El mundo nos está rodeando de pornografía y de una distorsión de lo que es el amor verdadero de Dios y el sexo bendecido por Dios, para que el diablo nos quiere sacar del patrón y del diseño de Dios y pervertir lo más maravilloso y bendito que es el sexo en el matrimonio. Entonces, qué lindo, ¿verdad?, que entendamos por qué Dios nos da estas razones. Entonces, las mujeres que dicen cristianas deben ser rescatadas y poderosas, sin minifaldas, blusas transparentes, ombligueras, escotes, pantalones entallados, caminar como licuadoras en la calle, etcétera, etcétera. Absténganse de estas cosas si quieres que Dios te bendiga. Y veremos finalmente en Proverbios 31, finalmente se pueden ir comenzando a aflojar el cinturón las mujeres. En Proverbios 31 dice la Biblia, retratando a la famosa mujer virtuosa. Y es interesante que se ha investigado muy poco acerca de lo que es una mujer virtuosa. Nosotros le llamamos virtuoso a un cantante como Luciano Pavarotti o Bocelli, Celine Dion, un virtuoso del piano, un virtuoso de la pintura, un escultor. A eso le llamamos virtuosismo. Sin embargo, cuando Elea nos habla en el versículo 10, Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta palabra virtuosa, apúntenla a las mujeres y también los hombres que gusten, es la palabra hebrea chayil, C-H-A-Y y latina L, chayil. Es la palabra hebrea y significa fuerte, valiente, guerrera principalmente. Ahora, vean ustedes la interrogación. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El Espíritu Santo está preguntando, ¿quién la hallará? O sea, se le está haciendo la pregunta ¿a quiénes? A los hombres. ¿Quiénes son los hombres que encuentran a esta mujer? ¿Quién la hallará? ¿Quién podrá descubrir a esta mujer valiente, fuerte, guerrera, que es la que necesita cada hombre para poder avanzar en la jungla de la vida? Y la respuesta es los hombres que la estén buscando. Porque si te metes a una discoteca, nunca la vas a encontrar ahí. Entonces, nunca un hombre, de acuerdo a la Biblia, busca a una mujer, espera a que Dios se la traiga en charola de plata. Porque cuando andamos buscando novia, cuando éramos antes jóvenes, ¿verdad? Cuando andamos buscando a una mujer para casarnos y andamos queriendo, ¿verdad? Pues hay matrimonios que van a una iglesia. Es que mis hijos no encuentran muchachas jóvenes y andamos buscando una iglesia donde haya galanes para nuestras hijas. Y son familias que van de iglesia en iglesia donde hay galanes o donde hay mujeres para sus hijos porque están buscando encontrarlas ahí. Y sabes una cosa, esta no es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos casemos, porque siempre que escogemos nosotros,
escogemos mal. Uno de los retratos más maravillosos en la Biblia es en Génesis, la forma como Isaac encontró a Raquel. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham manda buscarle esposa, y esta es la costumbre que todavía hay en muchas casas judías. Le manda a buscar esposa a Isaac y manda a su sirviente. Entonces ya va el sirviente a una tierra lejana y a través de unas pruebas de una mujer que encontraba alimentando, dándole ver a los camellos. Esta es la mujer para Isaac, porque Abraham quería que se casara con una cristiana. Entonces cuando Rebeca viene para encontrarse con Isaac, es uno de los cuadros más bellos, más románticos de la Biblia. Y viene Rebeca en un camello e Isaac, dice la Biblia, se encontraba en el campo meditando en la palabra de Dios. Ahí se encontraba Isaac. Isaac no la fue a buscar, su papá se la fue a buscar. En este momento representa a Dios. Y cuando ella llega toda tapada, y cuando lo ve, ¿verdad?, se acerca a Isaac y él se encontraba meditando la palabra de Dios. Ahora las mujeres llegan con lo menos ropa posible. Tratan con el ombligo, ¿verdad? Andan con el ombligo para todos lados, con los escotes y provocando a los hombres, y creen que así van a encontrar un esposo. Si tú te encuentras una mujer así, esa no es la que tiene Dios para tu vida, te lo garantizo. Dios tiene para ti una mujer que esconde sus atractivos físicos, y Él quiere que los hombres que estén buscando una mujer encuentren más que atractivos físicos un espíritu afable, apacible, honroso, decente, de buena conducta y espiritual. Esa es la mujer que Dios tiene para tu vida. Si hay jóvenes que nos escuchan ahorita a través del internet y presentes aquí en esta sala. Entonces, el que haya esposa y el bien. Proverbios 18. El que encuentra esposa, encuentra el bien y encuentra la bendición o el favor de Dios. Esto de crecer espiritualmente, ¿quién la hallará? La mujer virtuosa. Dice el versículo 10, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Y ya se describe aquí en todo este capítulo, el corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal. Aquí está lo que vimos en la mañana. Es una mujer no rencorosa, no está amargada, le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, con su voluntad trabaja con sus manos. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Mi mamá ama a mi papá. Mi mamá es linda, mi mamá nos da buenos consejos, mi mamá nos ha enseñado a vestirnos, mi mamá nos ha enseñado los principios morales, y su marido también la alaba. Y finalmente el versículo 30 termina dándoles el más grande consejo a las mujeres. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La palabra gracia es la palabra hebrea chen, que significa encanto externo. Entonces las mujeres, ¿verdad?, que son por afuera, ¿verdad?, que quieren con su manera de vestirse, con su manera de caminar, con su manera de atraer la atención, dice la Biblia, es engañoso, porque no te va a llevar a ningún lado más que a buscarte problemas tarde o temprano. Y van a la hermosura. La palabra engañosa es la palabra shakar, que significa falso, no real. Estás dando una impresión falsa de tu identidad. Tú ya estás fuera del mercado y estás casada. No tienes por qué tener ya ese tipo de convicciones de estar tratando de llamar la atención por tus cosas y tus beneficios físicos. Todo eso es absolutamente engañoso y vano delante de Dios. Lo más importante es la mujer que teme a Dios. Y esa mujer, dice Dios, yo me encargo que la gente te alabe, no por tu cuerpo, por tu espíritu y lo que eres internamente. Esta es una de las bendiciones más grandes que encontramos nosotros dentro de la Biblia. Y pasamos finalmente a tratar el tema del divorcio. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 19. Mateo 19. Veamos algunas cuestiones acerca del divorcio.
Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Cristo está dándole validez al libro del Génesis que hemos estado estudiando. Cristo se remonta a lo que escribió Moisés para decir que está inspirado por Dios. Así que ya no son más, versículo 6, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muy bien, hasta aquí los fariseos entendieron esto y le hicieron otra pregunta. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio a repudiarla? Si tú no estás diciendo eso, Jesús le dice a los fariseos de que no es lícito que se divorcie nadie, ni que repudie a su mujer, ¿por qué entonces tu padre, en Deuteronomio 24, que es donde se encuentra este caso, le dijo a Moisés: si alguien tiene en su corazón el deseo de rechazar a su esposa, dele carta de divorcio? Le preguntan a Cristo, ¿por qué entonces se permitió el divorcio y el repudio? Versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia o rechaza o se divorcia de una mujer, salvo por causa de fornicación, que es adulterio, se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Cristo estaba otra vez recurriendo al Antiguo Testamento y vemos que el plan original para Dios en el matrimonio, el plan original. Cuando yo compro un carro, el plan de los fabricantes es que mis llantas no se ponchen, ¿verdad? Pero por si las flies, decimos, ¿verdad? Por si las moscas, por si acaso traemos en la cajuela una llanta de refacción. Cuando vamos volando en el aire, no es el plan del fabricante del avión que el avión se caiga. Entonces, cuando dice la aeromoza o la azafata, debajo de sus asientos hay un colchón para que si el avión se cae, es salvavidas. Y tú te pones a pensar: oye, yo no pagué para que se vaya a caer el avión. No queremos que se caiga el avión, pero por si se cae el avión, hay un salvavidas. No es el plan que se caiga el avión. Entonces, Dios, su plan original no es ni quiere que haya divorcio, pero sabiendo Dios que puede haber la dureza del corazón, siempre en todo divorcio hay dureza del corazón de una de las dos personas. Siempre, siempre, siempre. Y cuando es la dureza de los dos, no hay solución absoluta. Entonces Cristo enseña aquí claramente, ¿verdad?, que la causal que Él esgrime para poder divorciarse es el adulterio. Esto se debió a dos escuelas de rabinos que en esos días prevalecían. Estaba la escuela de Shammai. En el Mishnah, que es uno de los libros de los judíos, escuchen lo que dice: un hombre no se puede divorciar a menos que descubra que su mujer no es virgen. Y si descubría el matrimonio que no era virgen, podía divorciarse y repudiarla. Y la otra escuela era de Gilel. Un hombre, escribe Gilel, se puede divorciar si su mujer le echa a perder un plato de comida. El rabí Akiva. Entonces, después, en lugar de comenzar a debatir estos asuntos de los rabinos, Jesús afirma el plan original de Dios para el matrimonio y enseña que el ideal de Dios, ¿verdad?, es permanecer juntos los dos. Ahora bien, la Biblia percibe el matrimonio como un pacto. Vayamos a Malaquías capítulo 3. Antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, está antes de Mateo. Mateo capítulo 3. Un pacto
entre un varón y una mujer, que se hace o se celebra cuando siempre firmas un contrato. Vas a rentar una casa, el que te renta la casa te dice: aquí está el contrato, necesito testigos, ¿verdad? Para que si hay algún caso que se tenga que llevar a un tribunal, los testigos puedan responder. Entonces, cuando nos casamos, es necesario, Dios es el testigo principal, desde luego, pero como estamos sometidos a las leyes civiles, necesitamos legitimizar el matrimonio con un juez por lo civil. En México, en Estados Unidos, un pastor y un cura católico puede casar. Aquí en México no. Los pastores no podemos casar a nadie. Cuando llegan las parejas: oigan, nos casa, pastor, espérame tantito. Cuando te cases por lo civil, ya estás casado por Dios, por la iglesia y por la bendición de Dios. Y nosotros solamente bendecimos un matrimonio que ya está casado, porque ya tiene el certificado de matrimonio. Si alguien quiere que yo presida la celebración de matrimonio, les pedimos los pastores primero el acta de matrimonio. Si no tiene acta de matrimonio, no podemos bendecir tu matrimonio, porque delante de Dios no estás casado. Cuando te casa el juez, estás casado delante de Dios. No hay tal caso como matrimonio por la iglesia. Métanse eso en su cabecita. Cuando llega una persona a la iglesia católica, oiga, y pregunta el padre: ¿quién se opone a que este matrimonio se lleve a cabo? Y se levanta por ahí la mujer: yo, está casada conmigo. ¿Qué hace el cura, verdad? Hablar a la patrulla para que se lo lleven por bigamo. Pero él no está casando a nadie, él está bendiciendo el matrimonio. Tienen ya que estar casados por lo civil. Entonces, esto es un contrato ante Dios, ante los hombres y con testigos. Ahora, muy bien. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que el testigo principal, y por lo cual los hace responsables, es Dios. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, Malaquías 2:13, termina la Biblia explicando a Dios por qué Israel, los líderes de Israel, a quienes Dios les había puesto como sacerdotes, fracasaron. No tanto por no leer la Biblia o por no ser muy activos. Vean ustedes de qué los culpa Dios. Así termina el Antiguo Testamento, y pasaron 400 años entre el Antiguo Testamento para que apareciera Cristo. 400 años hay de intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años de silencio, donde Dios no volvió jamás a enviar a ningún profeta. Y dice así: y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán: ¿por qué? Vean la insensibilidad a la que habían llegado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no estás diciendo eso, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuestra esposa es nuestra amiga, compañera, y estamos en un pacto ante Dios sagrado en el matrimonio. No hizo el uno, versículo 15, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. El propósito del matrimonio es que nuestros hijos sean santos, que puedan salir de nosotros una nueva generación. Todos nosotros, principalmente en Latinoamérica, somos hijos de padres que casi ninguno eran cristianos. Casi todos somos primera generación. Allí en Estados Unidos, los pastores, sus bisabuelos eran pastores, sus abuelos eran pastores, hijos de tercera y cuarta, quinta generación de pastores y de cristianos. Y aquí en México estamos en pañales, nos llevan 500 años de adelante. Entonces somos la primera generación que está Dios levantando, y que nuestros hijos van a heredar el ejemplo que les demos. Dios espera en un matrimonio santo. Vale la pena que podamos obedecer a Dios, amar a nuestra esposa, que ella se someta a nosotros, que caminemos juntos en obediencia a Dios, porque estamos procreando una generación, una nueva generación, levantándola, que salve a México.
que cambie la política, que cambie la economía, que cambie todo. Los políticos no esperemos, qué tontería, qué absurdo creer que tal partido o aquel partido o ese presidente o otro presidente o el que viene o el anterior era mejor. Ningún político puede cambiar los corazones de los hombres. Ellos, los gobernantes, solamente están para infundir el temor a el mal y tratar de que haya orden y libertad en un país, pero ellos no pueden cambiar los corazones ni mejorar las familias. No es el papel de los gobiernos, es el papel de nosotros, la iglesia. Entonces nosotros somos la luz, somos la única luz. En tu trabajo, en tu bufete, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu taquería, somos la única luz nosotros. Poseemos la verdad en Cristo, en la Biblia, con nuestras manos. Y Dios busca una descendencia. Dice el versículo 15, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales. 3 veces se repite una palabra que es la palabra bagad en el hebreo, que se tradujo desleal. Bagad con B de bueno, bagad, y de David al final. ¿Y saben lo que significa esta palabra desleal? Significa actuar encubiertamente, fraudulentamente, secretamente, engañar a la esposa, encubrir algo, tapar algo. En otras palabras, en el lenguaje del siglo XXI, mantener una actitud de hipocresía con tu esposa, teniendo escondidas una mujer y diciéndole te quiero en los ojos. Eso es ser desleal, actuar encubierta, ocultamente, llevar una vida doble. Dios te está viendo. Dios sabe quiénes de los que nos escuchan ahorita viven una vida doble. Y ven a la esposa, ¿verdad? Y tienen en lo oculto de su corazón a otra mujer, a otra persona, o mantienen otra en un departamento. Muchos no lo hacen porque no tienen el dinero. Si lo tuvieran tendrían 2 o 3 amantes. Y Dios aborrece la deslealtad, la hipocresía, el engañar a tu esposa, el manifestar una cara que no tienes delante de ella. Y esta es la razón por la cual Dios les dijo, ¿verdad? Permito el divorcio. Porque una mujer no merece vivir con un hombre con esta conducta. Veamos ahora el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 7. Y dice así. En 1 Corintios capítulo 7, la visión del divorcio se amplificó. Y aquí ya lo vemos cuando Jesús, ¿verdad?, dijo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, estaba implicando ¿qué cosa? El divorcio y el nuevo matrimonio sobre la base de la inmoralidad. En otras palabras, lo vamos a ver ahorita aquí en el Nuevo Testamento. Si una mujer ve que su esposo comete adulterio y él insiste en ese adulterio, o se va de tu casa de plano, o tú ya sabes que tienes 6 meses en adulterio, tú delante de Dios tienes 2 opciones. Y ningún pastor, ninguno de nosotros podemos nunca decirle a una pareja, divórciate. Podemos decirte, la Biblia te da esas opciones, pero la decisión tú la tomas. Yo no te lo puedo decir, yo te digo lo que la Biblia dice. La opción que la Biblia te dice es que sí te puedes divorciar cuando hay adulterio. Y tú tienes el derecho de volver a casarte con la bendición de Dios. Pero el que se fue por fornicación y le cometió adulterio y se casa, hace adulterio y comete adulterio con la otra mujer. Entonces, si tú estás en esta situación, tienes que considerar claramente las causales de tu divorcio. Ahora, si tú te divorcias, ¿verdad? Ya cometiste adulterio y si tu esposa, ella tiene el derecho, o él, si ella fue la que cometió adulterio, la víctima tiene el derecho de volver a casarse con la bendición de Dios. Porque no se va a quedar a vestir a los santos. Como dice aquí 1 Corintios capítulo 14, versículo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera vuestros hijos serán inmundos
mientras que ahora son santos. En otras palabras, en un hogar donde ella es cristiana y él no es cristiano y hay hijos menores de edad, por causa de que una mujer, uno de los dos sea santo, Dios cubre y protege a los hijos. Pero si en ninguno de los dos hay ninguna esperanza, los hijos llevarán las consecuencias. Y no le eche la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios de los tsunamis y los terremotos y los incendios y los huracanes y las cosas que están devastando el mundo, cuando vivimos en un mundo entregado a la inmoralidad, al adulterio, a la fornicación, a la depravación, donde están legislando los matrimonios gays, donde el mundo se ha convertido en Sodoma y en Gomorra. No le echemos la culpa a Dios, es el resultado de nuestros propios pecados. Nos hemos rebajado al nivel de los animales. Así va a acabar el mundo de acuerdo a la Biblia. Y dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si el gavilán quiere volar, no llegues con la hermanita, hermana Chencha, ¿qué le pasa? Pues aquí, hermano, ¿y por qué está así? Pues tengo un año esperando que regrese mi esposo. ¿Cómo que tiene un año esperando que regrese? Ese sinvergüenza, patán, roto quintopatiero, como decía mi abuelita. ¿Cómo es posible, hermana Chencha? Pues sí, estoy esperando que regrese. ¿Sabe una cosa? Si el gavilán voló, déjelo que se vaya a volar. Usted no tiene por qué estar afligido. Ay, esperando a que regrese, a que regrese, a que regrese. Y si a los 6 meses no regresó, ya que vuele el gavilán y déjelo que se vaya, ábrale la jaula y que se vaya. Y si tu esposo continúa con el adulterio, vamos ante el juez y nos divorciamos. De mí no te vas a burlar. Ni te atrevas a tocarme ni pedirme que tenga relaciones sexuales contigo cuando tú descubres que tu esposo es adúltero. Tú no puedes entregarle tu cuerpo a un hombre que a lo mejor trae SIDA. Y sabes una cosa, chiquito, antes de que me acueste contigo otra vez, vamos con el médico que te hace un examen de sangre y quiero asegurarme que no tienes SIDA, porque no me vas a infectar a mí ni a mis futuros hijos. Entonces, la mujer tiene que entender claramente qué cosa es ser mansa y qué cosa es ser mensa. Entonces, esa no es misericordia, ni Dios te manda a que seas abusada por ningún hombre. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Si Él quiere separarse, ábrele la jaula y que vuele. Y Dios se encargue de sus pecados y a ti Dios te va a bendecir y a tus hijos también. Si el incrédulo se separa, sepárese. Porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. No vas a estar todavía de esclava esperando a que regrese Pancho Pantera. Ya tengo 2 años esperando que regrese. Ya me dijeron las hermanitas, pues no vayas con las hermanitas, ve con el pastor para que entiendas lo que dice la Biblia. Ni te vas a ir a un convento tampoco. No quiere que nos convertamos en esclavos, porque mientras estás esperando eres una esclava de él. Es como si el gavilán pollero que se fue el Pancho Pantera, pues ahora aquí me espera, me voy a arrastrar la cobija a Cancún y a la Riviera Maya y cuando regrese me está esperando para que sigamos juntos. ¿Sabes una cosa?
In the haze of neon dreams I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, in this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay.